Llegó la hora del bíceps y qué mejor que empezar a describir un poquito quién es, qué hace, dónde vive, es decir, a qué se dedica. Vamos a hablar un poquito del bíceps entonces. Como su nombre lo indica, son dos cabezas, ¿bien? Ambas tienen un común denominador y es que insertan, cuyo origen ahora vamos a hablar, pero la inserción es directamente, ¿no? Si tenemos cúbito y radio, directamente sobre el radio, y es bien importante entender esta parte, en un punto que se llama tuberosidad radial, ¿bien? A partir de ahí nosotros entonces nos dedicamos a entender cuáles son como los orígenes diferentes. Si yo tengo a Víctor, por ejemplo, nuestro modelo en esta posición, la parte más proximal a la línea media es el origen y ahí tenemos doble origen. Si yo pudiese ingresar directamente por la axila, me encontraría con el apófisis coracoide de la escápula. Bueno, ese es uno de los puntos, vamos a hacerlo imaginariamente, a la cual le vamos a llamar la cabeza corta del bíceps, que es esta que tenemos acá. Pero por otro lado, si yo pudiese seguir el húmero de Víctor, encuentro que de la cabeza del húmero, rodeando e insertando directamente en la glenoides, específicamente en el rodete glenoideo, encontramos justamente la cabeza larga, que porque el recorrido tiene que hacer justamente un mayor distanciamiento, lleva este nombre. Así que tenemos una cabeza larga y una cabeza corta. Ambas cabezas, ¿estamos bien?, nos ayudan a entender que el bíceps braquial es biarticular. Por un lado, desde el punto de vista del codo, permite la flexión, adelante, y tiene mayor énfasis cuando cúbito y radio se encuentran paralelos entre sí, por definición, en supinación. Pero adicional a esta función, el bíceps braquial, por ser biarticular, también tiene otra función, y es la de flexionar el hombro, llevar el hombro hacia arriba, tanto como puedas. Por lo tanto, si nosotros lleváramos el bíceps braquial en su máximo nivel de expresión de contracción, lo que usted vería es lo siguiente. A. Máxima supinación. B. Máxima flexión de codo. C. Máxima flexión de hombro, inclusive pasando el codo por atrás. En el caso de Víctor, hasta ahí. Esto es una contracción completa del bíceps. Por lo tanto, la posición antagónica, que es el estiramiento máximo del bíceps, sería todo lo contrario. 1. No la supinación, sino la pronación. Y 2, aparte de la extensión del codo, la extensión del hombro. Cuando el bíceps se encuentra en esta posición, está en su máxima expresión de estiramiento. Entendiendo entonces qué es lo que hace el bíceps, permítame presentarles también a un par de vecinos cercanos, como para entender, cuando cambiamos la posición del antebrazo, quiénes otros tienen ahora mayor énfasis. Si yo tuviese la oportunidad de poder ver qué es lo que hay debajo del bíceps, encontraría otro grupo muscular llamado braquial anterior. Este señor parte de la zona media del húmero, del tercio medial del húmero, y de ahí se dirige directamente en inserción, pero ya no al apófisis radial, sino específicamente al cúbito. ¿Vamos bien? Por lo tanto, como te puedes dar cuenta, tiene un solo eje, es un monoarticular, y su única función, ¿cuál será? Flexionar el codo. No tiene ninguna injerencia con relación al hombro. Y él toma particular relevancia cuando Víctor no tiene el antebrazo en supinación, sino que lo tiene específicamente en el opuesto, que es en el de pronación. Por lo tanto, cuando hablemos del curl reversa, ¿vamos bien? O el curl simplemente en pronación, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos estimulando justamente es ese señor, que desde el punto de vista estético también tiene algunas ventajas y está bueno saber cómo trabajar más con él que con el bíceps. Ahora, estamos dejando a otro gran amigo afuera, que es el braquio radial. Si usted se toma la tarea de poder agarrar un brazo y estrangular el bíceps o estrangular el húmero hacia abajo, ¿estamos bien? Llegamos específicamente a los cóndilos del húmero, que es donde me encuentro yo con Víctor en este momento. De los dos cóndilos, tome posición en el cóndilo lateral, que es exactamente aquí. Y de aquí nos vamos directamente hacia justamente este apófisis que se llama apófisis estiloide, que viene de un estilete, es como si fuera un apófisis en forma de punta, como de cuchilla. ¿Bien? Esto que está acá nos permite entender por qué cuando Víctor toma la postura de martillo, es decir, no está supinado, tampoco está pronado, sino que se encuentra en neutro, justamente es el braquio radial, el que se encuentra mejor ubicado en el plano de la resistencia. Es por eso que en este tipo de ejecuciones también podemos enfatizar esta parte.
Estos son los 3 o 4 más importantes, también tenemos otros como el pronador mayor, etcétera, etcétera, pero en este caso nos vamos a concentrar con ellos. ¿Bien? Ahora, ¿qué les parece si ya pasamos directamente de la descripción anatómica hacia el ejercicio? Así que empezamos con un clásico, curl de bíceps con mancuernas. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo van las manos? Bueno, si la respuesta fue inspirada en el bíceps braquial, las manos van en supinación, es decir, el antebrazo va en supinación. Adelante, Víctor. Cuando nosotros tenemos un contexto como el que están viendo a continuación, donde el húmero se encuentra a los 0 grados, es decir, no está flexionado, el hombro se encuentra a los 0 grados, no hay flexión, no hay extensión, está en 0. La cabeza tanto medial o interna como la cabeza lateral se encuentran trabajando las dos en sinergia. ¿Vamos bien? No hay mayor diferencia. Y debido a que estoy en supinación, es el bíceps braquial el agonista de la acción y no el sinergista. ¿Bien? Siendo los sinergistas el braquial anterior y el braquiorradial, como vimos recién. Sin embargo, podemos tener todavía algunos pequeños tips para poder estimularlo mejor. Punto número 1. ¿Hasta dónde va y de dónde va el rango de movimiento? Entonces empecemos por lo básico. Ahí nos está haciendo el favor, Víctor, de mostrar que al llegar abajo, no necesariamente llegamos a la extensión completa, no por un tema de proteger la articulación, sino fundamentalmente de darle al bíceps mayor volumen de tensión durante la unidad de tiempo. ¿Bien? Tiempo bajo tensión. Paso número 1. Paso número 2. Ya tenemos el rango inferior. Ahora, ¿hasta dónde lo vamos a subir? Le pido a Víctor ahora que se coloque de lado y que cometa adrede el error de que cuando va arriba también imprime una flexión en el hombro. Adelante. Uno podría decir, a ver Jorge, pero ¿por qué dices que esto es un error si recién mencionaste que el bíceps braquial en su contracción completa también tiene capacidad para flexionar el hombro? La respuesta y el razonamiento sería correcto. El único problema es que al flexionar el hombro compite contra dos monstruos gigantescos que biomecánicamente están mucho mejor dispuestos que él para hacer eso. Deltoides anterior y algo del pectoral en sus fracciones claviculares. Por lo tanto, adelante Víctor, llevar el hombro hacia adelante no tiene mayor énfasis porque se lo sustraen estos otros grupos musculares y una pauta que nosotros utilizamos es la siguiente. Víctor, voy a colocar esto que simplemente es una señal táctil para que en el momento que vayas hacia arriba procures jamás separarte con relación al estímulo posterior. Y ahí vemos un Víctor que respeta entonces máxima supinación, o sea, le está trabajando en supinación, no llega a la extensión completa para aumentar el nivel de tensión, ni tampoco abandona los 0 grados, ¿no? ¿Cómo se sintió? Mucho más intenso sin andar trampeando. Bien, avanzamos un poquito más y vemos qué es lo que sucede cuando Víctor empieza a tomar algunas decisiones con relación a cambios que se pudiesen dar, ya sea a lo largo de un solo rango de movimiento o en series completas de otras modificaciones del antebrazo. ¿Listo, Vic? Adelante. Vámonos ahora con un remo, Vámonos de vuelta con la supinación, pero vamos a compartir un detalle. Si usted agarra la mancuerna, naturalmente para hacer en supinación, se ve tentado a agarrarla del centro. ¿Bien? Le voy a pedir a Vic que la agarre como si fueras a hacer martillo. O sea, pone las manos lo más cercano y mostrárselo a la cámara. ¿Bien? Vemos la mano de Vic mucho más cerca de esta parte de la mancuerna que de esta otra. Hay mucho más espacio acá. ¿Estamos bien? Ahora Vic, lo mismo con las dos manos. Mantené ese espacio, pero pasate la supinación. En automático, este cacho de bola lo que intenta es justamente sacar a Vic de la supinación, llevarlo hacia el neutro. Y Vic lo que tiene que hacer es mantener la supinación a pesar de que el desbalance invita más hacia el neutro. Adelante, Vic. Eso. Usted en este momento está jugando con dos tipos de movimiento. El primero, el peso quiere pronar y Vic lo que quiere es supinar, por lo tanto más énfasis en el bíceps, más la relación normal de llevar el peso hacia arriba. Así que ahí tenemos un tip lindo para cuando estamos trabajando sobre el bíceps braquial. Ahora sí, aprovechando que ya tenés esa como posición, vámonos en la versión que conocemos como hammer del inglés o martillo. ¿Vamos bien? Adelante, Vic. Fantástico. Mismas recomendaciones con relación a los dos rangos, no llegamos a la extensión completa,
no flexionamos tanto que involucramos la flexión del hombro. Y aquí, adelante, nos damos cuenta, bájalo un poquito para que la cámara lo tome, ahí, que el brachiorradial, ¿se acuerdan aquel que llegaba hasta la apófisis estiloides del radio? Es justamente el que tiene ahora un poco más de énfasis. ¿Por qué? Porque el plano de movimiento generado por la resistencia se alinea perfectamente con sus fibras, lo cual es muy bueno en esta disciplina, donde lo que queremos es que el antebrazo pueda esculpir la mayor cantidad de líneas y definiciones posibles. Es por eso que en este tipo de entrenamientos de brazo buscamos todo tipo de combinación, ya sea en series donde solamente trabajo martillo o en series donde paso de la posición de martillo a la supinación al final para regresar nuevamente y comenzar desde martillo. ¿Bien? Otra de las manifestaciones que es un poco más rara de ver, porque también genera mucho estrés en la muñeca, es la posición de curl invertido, donde lo que hacemos es partimos desde la pronación, desde el vamos estamos pronados, y de ahí nos vamos directamente hacia arriba. En esas manifestaciones también vamos a encontrar un énfasis diferente en la parte del bíceps braquial y brachiorradial, dándole menos énfasis al bíceps braquial. ¿Por qué? Porque este funcionaba muy bien en supinación. El brachiorradial funcionaba muy bien en neutro. ¿Y quién creen que va a funcionar también bastante bien en el invertido, en pronación? El braquial anterior. ¿Bien? Aprovechemos que tenemos buen volumen para ostentar. Colócate de lado y hacemos una pose de bíceps. Eso. Esta parte media que usted está viendo acá, que se ve sombreada, esto que estoy señalando acá, justamente es algo que nosotros podemos aprovechar para marcar un tono diferente sobre el bíceps y es a expensas de poder hacer trabajos específicamente más hacia el braquial anterior. Es por eso que los invitamos a explorar en el gimnasio las versiones también del bíceps en condiciones más de pronación, para poder también ostentar ese tipo como de cambios en los relieves y por ende, obviamente, una mayor definición. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay de hacerlo de pie a hacerlo sentado? Bueno, ya hablamos bastante del concepto de la trampa. Acá Víctor fue extremadamente estricto, cero movimiento, cero trampa. Aún así, si me tienta la inercia, me puedo sentar y hacerlo más estricto todavía. Pero la siguiente pregunta es, ¿pero si estuviese sentado y mi húmero no cae en la vertical, sino que se va levemente hacia el frente, en un plano inclinado, ¿qué cambia? Bueno, cambian algunas cosas. ¿Bien? Veamos entonces a Víctor ahora en una versión, si querés con 1 o con 2. Ahí está, solo con 1. Perfecto. En el banco Scott. Bien, paso número 1. Vamos a tratar de darle más rango de movimiento. Por lo tanto, invito a Vic a que lleve el hombro en retracción escapular, es decir, no permitas la protracción, sino lleva eso mismo. Por lo tanto, ahora tengo mayor distancia y acuérdense que en términos de trabajo, cuanto más es la distancia de acortamiento de una fibra muscular, más posibilidades tengo de poder desarrollarla. No queremos rangos cortos, queremos rangos largos. ¿Bien? Así que ahora sí, comenzamos. Muy bien. Esto tiene una connotación biomecánica completamente diferente. Quiero que presten atención a lo siguiente. Cuando Vic estaba de pie, ¿sí? A los 90 grados es donde él tenía el máximo nivel de tensión. ¿Vamos bien? La pregunta es ¿por qué? Porque tenía el brazo de momento más largo para esa distancia. Esta distancia era la más larga a los 90, más corta aquí y más corta aquí. ¿Bien? Ahora vean esto. Esta es la línea de fuerza. Adelante, Vic. Observen cómo la línea de fuerza se va alejando, comienza a acercarse, pero nunca llega a 0. Y otra vez va arriba y otra vez se acerca. Lo mismo que teníamos cuando estábamos de pie, con una sola diferencia. La primera. Vean a Vic desde el comienzo. Él desde el vamos ya tiene tensión. Cuando estaba de pie en el vamos no tenía tensión porque la línea de fuerza atravesaba el eje. Aquí no lo atraviesa, ya está separado. Así que en esta ejecución tenemos esta, un poquito más abajo, aquí, que no son 90 grados, sino que es más de 90 grados, es diferente la posición de máximo nivel de tensión. ¿Eso qué significa? Que para darle al bíceps diferentes énfasis y puntos donde va a generar más tensión, es excelente el recurso de alternar
el banco Scott como una de las opciones, con barra Z, con mancuernas que permite este juego de antebrazo como herramienta única para poder hacerlo y entendiendo que hay ciertos grados donde vamos a obtener más tensión. ¿Estamos bien? La otra característica importante cuando estoy trabajando en el banco Scott es que al flexionar mi hombro, el lado interno del bíceps, la cara interna del bíceps, por insuficiencia activa, pierde tensión, llevándole un poco más de acción muscular a la parte lateral del bíceps. Es decir, ¿se acuerdan que el bíceps tenía dos porciones? Bueno, la porción lateral del bíceps es justamente la que más trabaja en estos casos. Entonces, adelante. 1. Retracción escapular, llevamos la escápula hacia atrás. 2. Sabemos que desde el vamos tenemos tensión desde el comienzo. Bien, adelante. Y sé que cuando estoy trabajando en Scott con el hombro levemente flexionado, es más lo que está sucediendo a nivel lateral por la inhibición que genera este tipo de movimientos en la cara interna, es decir, en el lado interno del bíceps. Bien. Otro elemento importante, cuidar muchísimo el control de la muñeca, es una articulación de tipo potencial, pero hay que tener muy en cuenta. Y en esencia esos son algunos de los cambios que vamos a identificar cuando trabajamos en banca Scott.